Es cierto que como habitantes de la Ciudad de México hemos transitado el centro histórico en alguna u otra ocasión. Sin embargo, en el corazón de la capital se encuentran varias muestras de lo que es el patrimonio arquitectónico de nuestro país. Es una ventana a través de la cual podemos observar lo que era la ciudad en una época distinta a la nuestra. Y si investigamos un poco más, podemos entender lo que era la realidad política y social del mismo lugar en el que estamos recargando nuestros pies. En el presente video hablaremos de algunos inmuebles de diverso carácter, desde negocios privados, edificios de gobierno y actualmente museos, hasta panteones y templos, todos compartiendo el mismo espacio, viendo el paso del tiempo hasta nuestros días. El edificio Longoria, actualmente Museo del Estanquillo, fue levantado entre 1860 y 1862. La construcción estuvo a cargo de los arquitectos Eleuterio Méndez, graduado de la Academia de San Carlos en 1860 e interventor en el concurso nacional del Monumento a la Revolución en 1863. Y Francisco Serrano. El edificio presenta elementos estéticos franceses correspondientes al afrancesamiento que tuvo el centro histórico durante el Porfiriato. También a principios del siglo XX fue sede de la joyería más importante del país, inaugurada el 27 de noviembre de 1892, a cargo de House Discípulo. El edificio ha tenido varios cambios en su uso, empezando como meramente comercial, siendo el centro de comercio de la clase alta mexicana. Después, a finales de los años 60, se volvió oficina de gobierno y también en algún momento fue sede de la discoteca La Opulencia. También se dice que fue casa de María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Valle, también conocida como la Güera Rodríguez, una mujer muy acaudalada de la que se dice poseía gran belleza, además de una posible participación y financiación del movimiento insurgente en la independencia. Al iniciar el nuevo siglo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas decidió modernizar una serie de infraestructuras necesarias para la administración del régimen. Los dos primeros años del siglo XX, del año 1900 y 1901, fueron fundamentales en la toma de decisiones sobre los nuevos edificios que deberían construirse en la Ciudad de México. El proyecto de construcción del nuevo edificio de Correos de México, según los propios artífices que tenían, surgió de la preocupación del Estado. Esto quiere decir que en el incremento del servicio de correos, durante aquellos años, las oficinas experimentaron una alta demanda, que fue en el año de 1900. En ese entonces, la Secretaría de Comunicaciones acordó la conveniencia de dirigir un nuevo edificio que tuviera las dimensiones necesarias, buen servicio y que en el futuro simbolizara un progreso y bienestar por el que en ese entonces sufría el país. Para el régimen, esta zona de la capital representaba el locus de la ciudad moderna que constataría del núcleo fundacional. La totalidad de los muros exteriores en cantería quedaron terminados en el año de 1904, iniciando los trabajos de instalación de pisos, ventanas, mármoles decorativos y todas las piezas funcionales y decorativas que se hicieron, Fundido y galvanizado en el interior del edificio está de hierro. El objetivo de Boari era construir un edificio adecuado y funcional para todas las actividades que la oficina llevaría a cabo cotidianamente. Con 28 metros de altura, fue en ese año el edificio civil más alto de la Ciudad de México, al momento de su inauguración, claro. Ostenta una espléndida fachada en cantera con algunas decoraciones de tipo renacentista y gótico. En términos decorativos, el edificio
Destaca por un interior amplio y bellamente decorado y por su puerta de acceso que está en la esquina. En la torre principal de la construcción se encuentra el reloj monumental. Ese fue importado de Alemania y ensamblado en México. Ese mismo mezcla mecanismos de cuerda y aparatos eléctricos para su funcionamiento. También tiene transmisiones eléctricas con poleas y contrapesos. El nuevo edificio de Correos quedó formalmente inaugurado en el año de 1907, el 17 de febrero, en solemne acto presidido por el arquitecto Boari y el ingeniero González. En el emblemático edificio se encuentra la biblioteca postal, que aún resguarda documentos que permiten conocer la historia de correos en México, desde el establecimiento del oficio de correo mayor en 1580 en la Nueva España. Estamos en este momento de pie frente a la Casa Boker, ubicada entre las avenidas Isabel la Católica y 16 de septiembre, correspondiendo con el número 58 de esta misma avenida. Inició como la ferretería de Roberto Boker, alemán originario de Ramscheid, llegado a México en 1865. Por el éxito de la ferretería, Roberto Boker tuvo la oportunidad de comprar el predio en el que se encuentra este edificio. Tiene un estilo arquitectónico que mimetiza los estilos europeos, particularmente el francés, que es el símbolo de la ilustración y la modernidad. Este hecho satisfizo las guías estéticas del porfirismo. Además, desde su edificación ha sido considerada un monumento histórico y arquitectónico. Actualmente sigue siendo propiedad de la familia Boker y aloja su ferretería. En la Casa Boker era el lugar en el que podías encontrar todos los productos, artefactos y herramientas de última, siendo el primer lugar en México en el que se comercializó la máquina de coser Singer, los autos a vapor o los cortaúñas de acero. El edificio ha estado presente hasta nuestros días, por lo que ha visto el paso del Porfiriato, la Revolución Mexicana, el Maximato, la Segunda Guerra Mundial, momento en el que estuvo cerrado debido a las tensiones entre México y Alemania, y por último un trágico incendio en 1975. A pesar de eso sigue en pie y sigue siendo una ferretería de amplio surtido. Fue un proyecto arquitectónico encargado a los arquitectos de Lemos y Cordes, quienes se habían hecho famosos por la tienda Macy's de la Quinta Avenida en Nueva York, además de ser materializado por el ingeniero Gonzalo Garita en un tiempo entre 14 y 16 meses. También cuenta con la presencia de símbolos que se manifiestan a través de esculturas, como la presencia de dos águilas que representan la unión entre Alemania y México. El edificio como tal, hablando de sus materiales, el material predominante es la cantera. También cuenta con mármol italiano en los acabados y sus ventanales dobles fueron traídos de Bélgica. También tiene un elemento que resultaba de última vanguardia en esa época, que es el techo metálico. No creo que vayas caminando, a lo mejor se mete por aquí. A finales del siglo XIX, en la Ciudad de México se configuró un espacio sagrado en donde una parte de la jerarquía católica y la feligresía establecieron un centro espiritual en aras de unificar la experiencia religiosa de los fieles con el discurso político y el nacionalismo católico. Este toma forma en el templo expiatorio de San Felipe de Jesús, donde se materializó el nacionalismo católico a partir de su vertiente liberal, por medio de ceremonias y peregrinaciones.
El discurso antiliberal se sustentaba en la perspectiva que la Iglesia Católica se encontraba perseguida por las consecuencias de la separación entre la Iglesia y el Estado, cimiento del régimen liberal. México necesitaba en ese entonces un templo en el que se orara. José Antonio Plancarte de la Colegiata y uno de los jerarcas más visibles del proyecto palatino había concebido expiar los pecados patrios de una manera distinta, construyendo un templo expiatorio. Las ceremonias de expiación y consagración del templo eran elaboradas del drama religioso y reconciliaciones políticas, pero esto hacia los conservadores, quienes las presentaban como ceremonias de reconciliación. Fue a través de este tipo de ceremonias donde la jerarquía buscaba mostrar la importancia social de la Iglesia. De hecho, era parte del convento de San Francisco, donde el gran fray Pedro construyó la primera iglesia en el año de 1860. De hecho, durante ese momento, fue en 1860 por las leyes de reforma que se fraccionó este terreno en 9 lotes que se pusieron en venta. En 1881 fue vendido a la señora María Guadalupe y Magarola. En 1885 regresa al padre Plancarte y así construir un templo a la expiación nacional. En el año de 1885, el 13 de junio, empezó la demolición de ruinas y para el 2 de agosto de 1886 se puso nuevamente la primera piedra. Fue realizado por el arquitecto Emilio Donde. El estilo es neorrománico, tiene pinturas icónicas de los fundadores de las congregaciones de esa fecha. En la nave central se encuentra una pintura de San Felipe de Jesús, que atrás de mí arriba se encuentra la pintura de San Felipe, que es una obra de Bartolomé Galotti, y en la parte superior del óleo está el ángel custodio de México. Los cimientos del altar mayor fueron construidos con piedras de las iglesias profanadas durante la Reforma, reunidas por el padre Plancarte. El sagrario tiene un relieve del pelicano eucarístico que simboliza el amor de Cristo por el hombre. La custodia tiene 2 metros de altura y está elaborado por 3 cuerpos que se alcanzan a ver aquí. Y por último, pues los ventanales que fueron realizados en Londres, Inglaterra, y fueron montados de esa manera, bueno, como se alcanza a notar. Durante su gobierno, Porfirio Díaz publicó una convocatoria internacional para la construcción de la nueva sede de la Cámara de Diputados y Senadores en México. La intención era que fuera uno de los palacios legislativos de mayor lujo. La obra quedó suspendida en 1912 hasta que se quedó sin recursos debido a la reasignación de presupuestos para combatir los levantamientos en el país. Durante 20 años, el esqueleto metálico provisto por la compañía Milliken Brothers quedó en el olvido. Por esto y su nula funcionalidad, las autoridades y varios arquitectos propusieron darle un uso distinto al espacio. Una de estas sugerencias incluía una terminal de autobuses equipada con talleres, bancos, venta de llantas y la oficina del Departamento de Tránsito. Los principales materiales para el relleno de las columnas son la cantera chiluca, el latón y el cobre. La cantera fue extraída del Púlpito del Diablo, ubicado en Chimalhuacán, Estado de México. Originalmente a cargo del italiano Pietro Paolo Quaglia, que no pudo realizarlo por su fallecimiento en 1899, fue Émile Bernard, un arquitecto francés, el encargado de la realización del proyecto. Iniciando en 1905, inspirado en el Capitolio estadounidense y el Parlamento de Budapest. La obra estuvo rodeada por el escándalo,
principalmente por la cantidad de dinero que necesitaría y por los hundimientos del subsuelo lacustre de la zona. La construcción de la estructura metálica se inició en 1906, utilizando técnicas de vanguardia para la cimentación. Y la colocación de la primera piedra fue el 23 de noviembre de 1910, 3 días después del inicio del movimiento revolucionario en México. El panteón pertenecía al Colegio Apostólico de San Fernando, del que ahora solo quedan el templo y el cementerio, que se comenzó a construir en el año de 1832. Destaca por ser un sitio donde fueron enterrados gran parte de los representantes del boom liberal, tanto político como literario, que contribuyeron a la construcción de nuestra nación. Este panteón surgió en el año de 1836 como resultado del ayuntamiento, donde se prohibía ya sepultar en los atrios de los templos. Fue creado a un costado de la iglesia y destinado para los frailes y algunos benefactores. En 1850, ante la epidemia de cólera, fue abierto al público general por la falta de espacios, y en el año de 1871 fue clausurado y reabierto nuevamente solamente para recibir los restos de don Benito Juárez. Con las leyes de reforma del 31 de julio de 1859, los cementerios administrados por la iglesia pasaron a manos del gobierno y San Fernando fue declarado Panteón de los Hombres Ilustres en 1860, de lo cual lo convirtió en un panteón civil muy solicitado por las clases pudientes. Este panteón consta de dos departamentos principales, patio grande y patio chico. Respectivamente, ambos están separados por una construcción, ambos están rodeados de pórticos sencillos. Este panteón es un jardín de símbolos y que en su mayoría no son imágenes católicas, como ángeles, vírgenes y crucifijos. Los elementos que acompañan a gran parte de los sepulcros nos hablan de la pertenencia de los que yacen aquí sepultados. Pues son obeliscos rotos, urnas para inciensos, sarcófagos cubiertos por paños, antorchas invertidas y columnas. En el corredor inmediato a la entrada, que es el que lleva al patio grande, empieza la numeración progresiva de nichos. El muro contiene 240 nichos, de los cuales están ocupados por los restos de las personas cuyos nombres aparecen en una lista. En el que se ve al poniente hay 210 nichos, en el que se ve al sur hay 305 nichos. Durante el Porfiriato y hasta mediados del siglo XX, el sitio fue el centro obligado de ceremonias, donde no faltaban las ofrendas florales y algunos discursos. El registro más antiguo que existe aquí en el Panteón de San Fernando es el de Guadalupe Garmendia, con fecha del 31 de agosto de 1933. Mientras que el último fue en el año de 1872, que fue el de Benito Juárez, fue el último oficialmente.